Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterado, continuamos acá encontrándonos llenos de alegría y llenos de una sustancia que va dejando en el corazón un placer dulce porque en verdad cuando uno se reúne, cuando uno se encuentra de manera voluntaria y lo hace movido por algún gusto extraño que hay en el corazón, que uno va sintiendo que es pura velocidad, y ese gusto está relacionado en el intercambio sobre temas relacionados directamente a Dios, entonces indiscutiblemente uno, aún sin saberlo, está siendo una persona muy dichosa y afortunada. Uno está siendo una persona muy dichosa y afortunada porque en este mundo de hoy y en el mundo de mañana será peor. Es cada vez más difícil poder reunirse o encontrarse con personas que estén sintiendo un deseo sincero de recurrir a Dios. Es muy fácil encontrarse con personas fanatizadas, es muy fácil encontrarse con personas llenas de ciertos personajes para buscar alguna ganancia determinada. Es muy fácil encontrarse con personas que están llenas de interpretaciones absurdas sobre Dios. Eso es muy fácil. Pero encontrarse y poder reunirse casi a diario con personas que sinceramente desde nuestra propia imperfección, desde nuestra propia impotencia de raciocinio, aún así estemos tratando sinceramente de acercarnos al Señor, de comprender al Señor, de comprender nuestra relación con Dios y tratar de buscar el modo más fácil para cada uno de nosotros de restablecer esa relación. Eso es sin duda alguna una fortuna. Entonces, por lo menos yo, no sé ustedes, pero pienso que también la mayoría debe de sentirse o debemos de sentirnos afortunados que nos hemos ido encontrando entre nosotros mismos por la gracia del Señor Supremo. Y de alguna forma Él nos está manteniendo encontrados y nos está alimentando de su propia palabra. Habíamos dicho ayer que ya se había concluido el capítulo número 6 de la Bhagavad Gita y entonces habíamos iniciado muy brevemente el capítulo número 7. Habíamos explicado también que hasta el capítulo número 6 hay una parte de Bhagavad Gita y ahora a partir del capítulo 7 al capítulo 12 está la sustancia esencial del Bhagavad Gita, donde el Señor Krishna va a explicar lo relacionado a la ciencia del Bhakti Yoga o a la ciencia del conocimiento de conciencia de Dios o al servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Ayer yo hice más o menos así un resumen del capítulo 6 y traté brevemente el primer verso del capítulo 7, pero aún así hay algunos asuntos que voy a volver a repetir. Y no lo voy a volver a repetir para resultar tedioso, sino porque es necesario, es importante comprender. Nunca es demasiado el tiempo que se pueda dedicar a comprender correctamente. Tenemos que comprender. Siempre tenemos que tratar de comprender correctamente la esencia. Quitar todo aquello que contamine esa esencia y comprender. Porque si no nos situamos en esa comprensión, si no nos situamos en la comprensión adecuada, en la perspectiva adecuada, entonces todo lo que se haga o se adquiera a partir de esa comprensión falsa, todo estará completamente desviado. Capítulo 6, los últimos dos versos, voy a volver un poco hacia atrás. Verso 46. El Señor decía, el yogi es superior a la zeta.
superior al empírico, superior al trabajador fruitivo. Por tanto, oh Arjuna, en todas las circunstancias, sé un yogi. O sea, el yogi, practicante de yoga entendido como la ciencia suprema de relación con el Supremo. O sea, el yogi, aquel que de una manera u otra está tratando de ejercitar o de practicar o de acrecentarse en la actividad de relacionarse con Dios. No importa si lo está haciendo en poca escala, en mayor escala, si está dando sus primeros pasos o si está en los pasos más avanzados. Lo importante es que de alguna manera ya hay alguna presencia consciente de Dios en su vida. Ese es el yogi. Entonces, esa persona que ha llegado a ese punto, que ha llegado al punto de la necesidad, o sea, ha comprendido la necesidad de introducir de alguna manera, de relacionar de alguna manera su vida con el Señor Supremo, de alguna manera. Entonces ya esa persona se ha situado en un nivel superior a la Z, o sea, aquella persona que simplemente ha decidido emprender austeridades para controlar esto, controlar aquello, desprenderse del mundo, de lo material, ¿verdad? Pero no tiene una relación con Dios. Así que ese yogi, por muy imperfecto que sea, es superior a la Z. Ese yogi está en una etapa superior a aquel que se ha dedicado simplemente a experimentar, a buscar el conocimiento, se ha leído todas las bibliotecas, está procesando teorías filosóficas en su mente, pero no tiene una relación con Dios en ningún sentido. Entonces el yogi aquel es superior también a eso. Pero el yogi también es superior, está en un nivel superior en relación al trabajador fruitivo. Aquel que quizás es muy experto en actividades de los Vedas, actividades prescritas, actividades ritualistas, o aquel que es muy dado a actividades, incluso actividades generosas, bondadosas, compasivas, pero aún así no tiene la más mínima relación consciente con Dios, ni le interesa siquiera el tema Dios o el tema Señor Supremo. Entonces el yogi es también superior a ese. Así que cuando usted sienta o desde el mismo punto de vista, mismo momento en que usted sintió, aunque sea un impulso muy suavecito, un impulso muy débil, muy inconstante en su vida, de creer en algo que se llama Dios, aunque no sepa qué es en ese momento, pero el simple impulso, la simple corazonada de que hay algo allí supremo, mucho más grande que todo lo grande, mucho más amoroso que todo lo amoroso, mucho más verdadero que todo lo supuestamente verdadero. Desde el mismo punto de vista en que usted, o mismo momento en que usted sintió o presintió que eso es real, entonces usted de alguna manera está entrando en el camino del yoga. Primero así, a ciegas, pero ya está entrando. Y cuando usted hizo eso, usted dio un paso importante en su vida. Usted dio un paso que por muy imperfecto que sea, ya es superior a cualquier práctica en la cual Dios no esté presente o esté presente Dios en una interpretación completamente errónea. Entonces, después el Señor Krishna en ese verso decía, por lo tanto, oh Arjuna, en todas las circunstancias, sé un yogi. Si quieres practicar ascetismo, si quieres volverte muy austero en tu vida material y vivir en las mismas condiciones porque así lo decidiste, porque te identificas con este sendero, perfecto, practica ascetismo. Si quieres buscar el conocimiento, ser estudioso, filosófico, especular mentalmente, perfecto, hazlo. Si quieres, eres dado a los rituales, a las cosas, a las diferentes actividades, incluso actividades de todo tipo, porque eres dado a la actividad, perfecto, hazlo. Pero en todas las circunstancias, independientemente de aquello a lo que te dediques, de aquello con lo cual te identifiques, en todas las circunstancias, dice Krishna, en todas, sé un yogi. O sea, en esa austeridad, en esa búsqueda del conocimiento,
en esos rituales o en esas actitudes de caridad, misericordia, compasión, en cualquier actividad en la que te empeñes, sé un yogi. Hazlo en un sentido que esté de alguna forma relacionado con Dios. Busca la relación, busca la manera en que cómo puedes vincular esa decisión de seguir ese sendero, de dedicarte a esa práctica, a esa actividad, cómo puedes relacionar esa actividad con el Señor Supremo. Eso es ser un yogi. Pero ¿cómo se podría relacionar? ¿Cómo uno podría relacionarse con algo que uno no conoce? Entonces, obligatoriamente y necesariamente, el término yogi, el término relación con Dios implica, primero, por supuesto, aceptar, o sea, la fe, aceptar la existencia de algo superior a todo lo que pueda existir y que de hecho es la fuente y controlador de todos. Eso es imprescindible. Porque si usted no acepta la existencia de algo, usted nunca se puede relacionar con ese algo. Porque si ese algo no existe para usted, entonces ¿con qué se va a relacionar usted? Y lo segundo, después que usted acepta la existencia de algo, lo natural es que usted comienza a intentar conocer cada vez un poco más sobre ese algo. Y ahí viene entonces el deseo de conocer. Primero llega un momento en que acepto. Esa aceptación no puede ser caprichosa. Yo voy a creer en Dios y ya no. Esa aceptación tiene que ocurrir de un modo natural. Un proceso, va a llegar un momento en mi vida por ciertas circunstancias que me van a llevar a yo considerar la posible existencia de ese famoso Dios. Después, esa fe inicial debe ser cultivada con una compañía adecuada, con enseñanzas adecuadas, o sea, debe ser gestionada y entonces me va a ir llevando a un deseo creciente de conocer sobre ese famoso Dios. Entonces, yo tengo dos maneras de conocer. La primera siempre es indirecta, o sea, busco, leo, escucho a alguien que lo conozca, que me cuente, ¿verdad? Para eso se reúnen los devotos, para escuchar, para hablar, intercambiar sobre Dios. Y la segunda manera, después una manera superior, que es la manera directa. Pero en cualquiera de las dos maneras hay algo. Hay ya el establecimiento de una relación progresiva. Ya yo no solo creo en su existencia, ya no solo quiero conocer sobre su existencia, sino que ahora también quiero conocerlo a través de una relación. O sea, yo me he puesto en marcha. Yo he tomado un sendero ahora, un nuevo sendero, el sendero eterno de relacionarme con el Señor Supremo. O sea, relacionarme con el Señor Supremo. Diferentes maneras de hacerlo. Ahora, cuando yo lo estoy haciendo de manera indirecta, o sea, a través de alguien me está hablando de Dios, o por ejemplo yo estoy cantando una canción que habla o me recuerda a Dios, o yo estoy yendo, visito una construcción, un templo, una casa de oración, lo que sea, donde también me recuerda a Dios, donde escucho comentarios relacionados a Dios. Eso es una relación, ¿verdad? Una relación que va aumentando ese deseo de seguir conociendo siempre y cuando el ambiente sea propicio para eso. Pero entonces, eso quiere decir que esa relación no puede faltar. Pero en la medida que yo vaya encontrando el método más apropiado para mí, para relacionarme con Dios, entonces debe también suceder algo. Yo debo de ir creciendo en conocimiento veraz sobre ese Dios. O sea, mi conocimiento acerca de Él va a ir aumentando. ¿Cómo yo puedo saber si mi conocimiento está siendo correcto o no? Yo tengo que ser inquisitivo, científico. Yo tengo que estar alerta. Y ese conocimiento, información que me va llegando sobre él, debe estar respaldado por las escrituras, por los grandes maestros autorizados. Debe estar respaldado. Yo no puedo aceptar un conocimiento caprichoso. Yo no puedo decirle a alguien, cuéntame sobre fulano, y yo creer lo que ese alguien me diga, sin investigar si en verdad ese alguien conoce a ese fulano.
Porque si no lo conoce, entonces, ¿qué me va a contar que sea cierto? Todo lo que me va a contar es locura de su mente. O sea, es una relación fantasiosa que él tiene con ese supuesto Dios, pero es imaginario porque él no lo conoce en verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando la relación se establece? Cuando la relación se establece, uno comienza a sentir sentimientos por Dios. Todo eso es un proceso que dura tiempo y cada cual lo transita a su manera. Uno comienza a sentir ciertos sentimientos hacia Dios. Primero, esos sentimientos son muy inentendibles, uno no los puede clasificar, son muy confusos. Después esos sentimientos se van aclarando y uno va sintiendo sentimientos más específicos, sentimientos de sirviente, o sea, ve a Dios como su amo, como su gran controlador, sentimientos de amigo, llega a ver a Dios después como su mejor amigo, su gran amigo, sentimientos paternales, llega a ver a Dios como alguien que está incluso bajo su cuidado, o sea, su hijo, su hija, o al revés, padre o madre. Y así, o sea, el sentimiento se va profundizando, profundizando y profundizando. Ahora, ¿qué pasa? Sin importar el tipo de sentimiento que sea o en el grado que sea, todos esos sentimientos se van a manifestar en algo que se conoce como servicio a ese por el cual estoy sintiendo un sentimiento amoroso. O sea, viene entonces por naturaleza propia el deseo de dedicar mis actividades al Señor Supremo. Se llama servicio devocional. Entonces en el verso 47 del capítulo 6 el Señor lo mencionaba de esta manera. Y Él dijo que intentes ser en cualquier circunstancia de tu vida, intenta ser un yogi. O sea, intenta incluir a Dios siempre en tu vida. No importa si estás en medio de una catástrofe o en medio de un cumpleaños. No importa si eres adolescente con tus conflictos o si eres ya una persona de la famosa tercera edad que está ya simplemente pensando en cómo dejar sus cosas arregladas por si la muerte llega. En cualquier circunstancia de la vida, dice Krishna, sé un yogi. O sea, Dios siempre podemos relacionar a Dios, siempre podemos tener a Dios presente en cualquier circunstancia de la vida. Miren, frente a una circunstancia de la vida, el ser humano tiene solamente dos opciones generales de actuar. Una opción es actuar y pensar de tal manera que se arrecien, se estrecha aún más mis ataduras al mundo material. O sea, que mi pensamiento y mi forma de actuar lo que haga o traiga como consecuencia sea que mi enredo material aumente, mi sufrimiento aumente, mi desesperación mental aumente, mi deseo aumente, mi apego aumente, etcétera, etcétera. Y la segunda manera es el polo opuesto, actuar, pensar, responder de una manera tal que mi relación con Dios se fortalezca. Sabes, tienes libre albedrío, tienes la gran libertad de decidir qué vas a hacer en cada momento de tu vida. ¿Vas a actuar o vas a seguir actuando de manera tal que te sigas complicando en los asuntos de la mente, los asuntos que te han traído tanto enredo y te siguen trayendo tanto enredo en este mundo, quitando la paz y la tranquilidad de tu vida, llenándote de incertidumbre? ¿O vas a tratar de darte cuenta de que esos asuntos no te han traído o esa manera no te ha traído nada provechoso y vas a tratar de aprender a cómo ser un yogi? O sea, cómo puedo aprovechar esta misma situación que hasta ahora he aprovechado de una manera diferente, cómo yo la puedo aprovechar para ejercitar o fortalecer mi relación con Dios. O sea, mi yoga, mi relación con Dios. La libertad es de cada uno de nosotros y nadie tiene el derecho a culpar al otro por la decisión que tome. Yo simplemente, mi papel es recordarte que siempre tienes dos grandes opciones. Siempre.
Nunca pienses en ninguna circunstancia de la vida. No hay ninguna circunstancia de la vida, absolutamente ninguna circunstancia de la vida en la cual no tengas la libertad de elegir cuál de esas dos opciones vas a tomar. Usted siempre tiene esa libertad. Puedes elegir. Puede que tu mente te haga creer que no, que estás obligado a actuar de tal manera. No, esa es tu mente que te está engañando. Tú tienes la gran libertad y el gran poder de elegir cómo vas a afrontar y en qué vas a convertir esa situación que ahora mismo está sucediendo en tu vida. Eso es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa que yo he descubierto y aprendí la ciencia que me permite convertir cualquier situación de mi vida en una situación o ejercitación de mi relación amorosa y creciente con Dios. O sea, esa situación, en vez de hacerme perder la fe en Dios, porque quizás es una situación difícil desde el punto de vista material, yo la voy a aprovechar para hacer lo contrario, para fortalecer mi fe, confianza, entrega en el Señor, para pensar en el Señor, para pensar en su misericordia, en su sabiduría, en todo. O sea, yo voy a tomar, como dice Srila Prabhupada, una mala ganga, o sea, el resultado de una mala acción que yo hice, de una indecisión equivocada, de una decisión equivocada que no me trajo mucho placer, sino me trajo sufrimiento. Perfecto, ya está hecho, está hecho. Ahora voy a pensar cómo puedo aprovechar este resultado, esta circunstancia específica, para invertirla en algo beneficioso. Invertirla en mi propio crecimiento espiritual, o lo que es lo mismo, mi crecimiento en la relación con Dios. Por eso Krishna después, en el final del capítulo 6, dice que de todos los yogis, sea perfecto, relacionarte con Dios de alguna manera, pero debes saber que ese camino de relación es creciente. Y de todos los que están de alguna manera relacionados con Dios, el mejor de todos, el que está mejor ubicado, es aquel que ha llegado o que está llegando o que está encaminado a tener una gran fe, aquel que está cada vez más refugiado en Dios, o sea, cada vez, a pesar de lo que le pase, él lo que hace es cada vez refugiarse más en Dios, se siente más seguro en Dios, cada día se siente más seguro. Aquel que cada vez piensa más en Dios, o sea, su mente cada vez se espiritualiza más. Y aquel que cada vez le presta o se dedica a prestarle un amoroso servicio trascendental. Dice que ese es el más elevado de todos los yogis. O sea, termina diciendo, me presta un amoroso servicio trascendental. O sea, el sendero que esa persona ha cogido, incluso sin saberlo en su vida, es el sendero del Bhakti Yoga, el sendero del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Por eso se dice que la perfección del yoga es caer de manera natural en el Bhakti Yoga. Porque yoga es comenzar a relacionarte con Dios, pero lo más elevado en esa relación es entregarte por completo, es servir por completo al Señor Supremo. Repetí ese final del capítulo 6 porque hay que comprender. Deben comprender, no deben andar por la vida como barcos sin timonel, sin guía. Deben de comprender, el mundo está lleno de tantas cosas en nombre de Dios y en nombre de Dios y en nombre de Dios, pero hay tantas cosas que están desvirtuadas, tantas cosas que están contaminadas. Así que es necesario que usted, con la antorcha de la comprensión, usted se vaya abriendo paso entre ese bosque espeso. Más adelante, en el propio Bhagavad Gita, el Señor Krishna dirá, cuando tu mente ya no se confunda con la palabrería de los Vedas, o sea, o cuando tú enciendas tu inteligencia natural, la que Dios ha puesto allí, y lo utilices correctamente y aprendas a colarte entre toda la propaganda espiritual o pseudo espiritual que hay, entonces podrás avanzar con confianza. En el primer verso del capítulo 7 decía la Suprema Personalidad de Dios, dijo, ahora escucha, oh hijo de Prita,
cómo mediante la práctica del yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo. Quiere decir que a partir de este capítulo, lo decía yo ayer, el Señor va a explicarle a Arjuna cómo llegar a conocerlo por completo. Cómo llegar a conocer al Señor mediante el estado de conciencia de Dios o el estado de conciencia de Krishna, donde la actividad principal y herramienta fundamental es el servicio devocional. En los comentarios de ese primer verso del capítulo 7 hay un fragmento donde Srila Prabhupada dice: desarrollar conciencia de Krishna y concentrar la mente en Krishna, en Dios, el Supremo, se logra por medio del servicio devocional, que está indicado de 9 formas diferentes, de las cuales, y de esto hemos hablado también, por eso lo voy a repetir, de las cuales Shravanam es la primera y principal. O sea, el escuchar, hablar, el conocimiento, el escuchar sobre Dios de manera autorizada y adecuada es el servicio devocional principal que le podemos comenzar a prestar al Señor. No piensen, escuchen, no piensen que nos estamos reuniendo al amanecer por gusto. No piensen que es capricho mío o que me gusta que me escuchen leer Bhagavad Gita o hablar de Krishna o hablar de Dios. Es que ese escuchar es el inicio del servicio devocional, y el servicio devocional es el único método natural que nos lleva a absorbernos por completo en el Señor Supremo. Sigue diciendo Prabhupada: el Señor le dice, por tanto, a Arjuna: óyeme. O sea, al principio de este capítulo 7 que dice oye, o sea, escuche. Nadie puede ser una autoridad superior a Dios. Y en consecuencia, por el hecho de escucharlo a Él, o sea, escuchar la palabra de Dios, uno recibe la mayor oportunidad de convertirse en una persona perfectamente consciente de Krishna, consciente de la suprema personalidad de Dios. Uno tiene, pues, que aprender con el propio Krishna, con el propio Dios, o con un devoto puro de Dios, y no con un advenedizo no devoto, un devoto inventado, con ese no, porque ese está envanecido por su educación académica, ha estudiado tanto, ha leído tanto, ha pasado no sé cuántos cursos, que está envanecido. Entonces esa persona no puede mostrarte correctamente a Krishna, ni a Dios, ni interpretar su palabra. En el capítulo 2 del primer canto de Srimad Bhagavatam, ese proceso mediante el cual se logra entender a la suprema personalidad de Dios, que es la verdad absoluta, se describe de la siguiente manera. Dice así los versos del 17 al 21 del capítulo 2 del primer canto del sagrado Srimad Bhagavatam. Dice: escuchar lo que las escrituras védicas dicen de Krishna, o escucharlo a él directamente a través del Bhagavad Gita, es en sí una actividad virtuosa. Y para aquel que escucha hablar de Krishna, de la suprema personalidad de Dios, quien mora en el corazón de todos, quien actúa como un amigo bienqueriente, y quien purifica al devoto que siempre se dedica a escuchar hablar de él. De ese modo, en el devoto se va desarrollando en forma natural el conocimiento trascendental que tiene latente ya en su corazón. A medida que él va escuchando más lo que el Srimad Bhagavatam y los devotos hablan de Dios, entonces se va estableciendo cada vez más y más firmemente en el servicio devocional del Señor. Mediante el desarrollo de ese servicio devocional, poco a poco, uno se libera de las modalidades materiales de la pasión y la ignorancia,
y de esa manera disminuyen en uno la avaricia y las lujurias materiales. Cuando estas impurezas se limpian, entonces el practicante, el candidato, permanece firme en su posición de bondad pura y se anima mediante el servicio devocional y logra entender perfectamente la ciencia de Dios, la ciencia del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, por tanto, corta de esa manera el apretado nudo del afecto material y el apego material y le permite aún llegar de inmediato a la etapa en la que se entiende a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios por completo. Eso dice el Srimad Bhagavatam. Entonces en el verso 2 de ese capítulo 7, Krishna le dice: ahora te voy a exponer por completo este conocimiento que es tanto material como espiritual. Al conocer esto no te quedará nada más por conocer. Este verso es muy serio. Krishna hace 3 afirmaciones. Primero dice: ahora te voy a exponer por completo. O sea, Krishna dice: lo que voy a hablarte a partir de ahora es el conocimiento completo. O sea, te voy a exponer por completo la ciencia del Bhakti Yoga. Hasta el capítulo número 6, Krishna no ha hablado directamente de esta ciencia, porque por eso está diciendo: ahora te voy a exponer por completo. Él no dijo: ya te expuse, ahora te voy a exponer por completo. Este conocimiento, que es tanto material como espiritual, o sea, se entiende que conocimiento completo, conocimiento trascendental, significa que usted llegue a comprender el mundo material, o sea, la energía material, cómo funciona, etcétera, etcétera. La entidad viviente o alma espiritual que está en este mundo material enredada y el Señor Supremo y la relación que hay entre estos 3 elementos. Lograr comprender eso en su verdadera perspectiva, eso es conocimiento perfecto. Y eso es lo que Krishna le va a comenzar a explicar a partir de este capítulo 7 a Arjuna. Entonces, al final de ese verso dice: al conocer esto, o sea, cuando logre usted conocimiento trascendental, cuando usted logre comprender qué es la naturaleza material, quién es usted, quién es Dios y cuál es la relación que hay entre los 3, entonces dice: al conocer esto, no te quedará nada más por conocer, porque realmente ya no hay nada más. Cuando usted comprendió la energía material, cuando usted comprende al alma y su naturaleza, y cuando usted, o sea, que es la energía espiritual, y cuando usted comprende a Dios y la relación que hay entre esos 3 elementos, ya no hay nada más por comprender. Así que verdadero conocimiento significa comprender todo eso. Verdadero conocimiento no es comprender solo las leyes de la naturaleza material. Verdadero conocimiento no es solo comprender lo relacionado al alma. Verdadero conocimiento es comprender lo material, lo espiritual, Dios y la relación y posición que tienen cada uno de estos elementos en el vínculo que hay eternamente entre ellos. Entonces, estamos a las puertas de un capítulo donde se nos va a abrir todo un caudal de conocimiento que no tiene precedentes. Un conocimiento donde Krishna dice que si lo comprendemos adecuadamente será capaz de acabar con todas nuestras dudas. Cuando uno se queda completamente sin dudas, entonces la fe de uno se hace firme y la entrega es completa. Y uno puede actuar de una manera inteligente frente a cualquier circunstancia de este mundo material desde una posición espiritual, o sea, desde la conciencia de Krishna o conciencia de Dios. Entonces uno seguiría viviendo en este mundo material, uno sigue en medio de las diferentes situaciones, pero va a estar viviendo o va a estar afrontándolas desde una posición trascendental, desde una posición lúcida. Eso significa posición trascendental, lúcida, libre de los enredos, de las cosas que te condicionaban. O sea, estás tranquilo, estás estable internamente, estás completamente lúcido viendo las cosas tal y como son, y desde esa posición entonces tomas decisiones sobre qué hacer con tu vida a cada instante.
Si uno es una persona inteligente, entonces uno puede comprender que eso es el mayor regalo de todo. Entonces uno le da importancia a seguir conociendo sobre qué es lo que Krishna le va a enseñar a Arjuna, qué es lo que Krishna me va a enseñar a mí a través de Arjuna. En verdad, los capítulos del 1 al 6 son simplemente una información muy preliminar, una información para aquel que quiera entender un poco la diferencia entre el alma y el cuerpo, un poco la necesidad de adquirir conocimiento, o sea, es simplemente algo muy general. Pero ahora es cuando viene la mejor parte viene ahora, la sustancia comienza ahora. Así que expectativas porque hay mucho por saborear, hay mucho por digerir y hay mucho por ir comprendiendo de una manera adecuada. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe, que siempre esté con nosotros, para que podamos ir alistando nuestro corazón, alistando nuestra mente y nuestra inteligencia para poder comprender de manera adecuada todo el caudal profundo de conocimiento trascendental o espiritual que el Señor va a comenzar a dar a partir del capítulo 7, donde explicará hablar directamente sobre el proceso de conciencia de Krishna o el proceso conocido como Bhakti Yoga o la ciencia trascendental de servicio devocional al eternamente supremo, Señor de todos. Hare Krishna, buen día y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare